Hay un momento, no sé, casi mágico en la vida de un bebé. Ese instante en el que, después de semanas de ver una mancha rara en el espejo, algo hace clic. Sí. La confusión se convierte en curiosidad y, de repente, una alegría desbordante. El bebé agita los brazos, sonríe y parece que está diciendo ese de ahí soy yo. Totalmente. Pero, a ver, ¿qué ocurre realmente en la mente de ese niño? ¿Es solo un descubrimiento o estamos viendo algo muchísimo más profundo? Es que esa es una de las preguntas fundamentales del desarrollo humano. Porque ese momento es mucho más que un simple hola. Claro. Es literalmente el primer ladrillo en la construcción de una identidad. Es el punto de partida de la historia de nuestro yo. Exacto. Y para explorar a fondo ese instante, hoy vamos a sumergirnos en un texto fascinante de Hernando Bernal, que se titula El espejo y yo. Un texto clave para entender esto. Pues nuestra misión es desgranar sus ideas, entender cómo esa primera relación con nuestra propia imagen funda las bases de todo lo que viene después. Pues vamos a ello. Vale, arranquemos por el principio. La primera idea que plantea el texto, que ya de por sí es potente, es que un niño no descubre quién es por sí solo. ¿No es una epifanía en la cuna? No. Exacto. Afirma que necesita al semejante. Quiere decir que no podemos conocernos sin que alguien nos lo cuente primero. En esencia, sí. La idea es que la identidad no es un acto de autodescubrimiento puro. Es relacional desde su mismo origen. O sea, que el yo sale de la interacción. Justo. Emerge de la interacción con el otro. No hay un yo previo que luego se relaciona. La relación es lo que lo crea. Y el texto es muy claro en cómo sucede esto. Habla de que la imagen de sí mismo se recibe por reflejo. Entiendo que no se refiere solo al espejo, ¿verdad? Efectivamente, puede ser un reflejo auditivo, por ejemplo. La voz de la madre describiendo su cuerpo, diciéndole «¿Qué manos más bonitas tienes?» o «Mira tus piececitos». Ah, claro. Esas palabras actúan como un primer espejo sonoro. Le dan forma y unidad a partes de su cuerpo que él aún no controla ni comprende como un todo. Y luego ya, claro, está el espejo de verdad, el reflejo literal. Que es el centro de este análisis exacto. Claro, el momento icónico. Pero aquí es donde el autor introduce un giro que lo cambia todo. Dice que este reconocimiento se da bajo lo que él llama una ilusión de totalidad. Y la palabra ilusión a mí me hace pensar, ¿nos está diciendo que ese primer momento de identidad es en realidad un engaño? Engaño es una palabra fuerte, pero no va desencaminada. Digamos que es una ficción necesaria. Una ficción. Sí, porque lo fascinante aquí es que este proceso, este primer reconocimiento, no es un reflejo fiel de la realidad del niño. Y para entender por qué lo llama una ilusión, tenemos que mirar la biología, ¿Varie? el estado de desarrollo tan particular del bebé humano. El autor sitúa este momento, la famosa fase del espejo, entre los 6 meses y el año y medio de vida. Ajá. Y en ese periodo, aunque el cerebro del niño ya es capaz de reconocer una imagen completa, su cuerpo no está ni de lejos a la altura de esa imagen. Para nada. El texto usa un término muy gráfico, prematuración. Prematuración. El ser humano es, neurológicamente hablando, el mamífero más fetalizado al nacer. Nacemos increíblemente inmaduros si nos comparas con otras especies. Es que el texto da un ejemplo que es demoledor por lo simple que es. Un niño tarda de media un año entero en aprender a caminar. En cambio, la cría de otro mamífero, no sé, un potro, lo hace en minutos, horas como mucho. Es una diferencia abismal. Totalmente. Abismal. Y no es solo caminar. Pensemos en todo lo que el texto agrupa bajo la psicomotricidad, la gruesa y la fina. Tener control para coger unos cubiertos. Eso es. O para usar un lápiz, para correr, saltar, patear una pelota. Todo ese proceso en los humanos es extraordinariamente lento. Esa falta de coordinación motora, esa torpeza inicial, esa es la realidad corporal del niño. Se siente a sí mismo como un conjunto de piezas sueltas. Y aquí es donde se pone la cosa de verdad interesante. El autor lanza una afirmación que te deja pensando un buen rato. Sí, es muy potente. Dice que para que un niño naciera neurológicamente maduro, como un potro, el embarazo de una mujer debería durar 2 años. Es una hipérbole, claro está, pero ilustra perfectamente la idea. Totalmente. Y ahora conectemos esto de nuevo con el espejo. A ver. La imagen que el niño ve reflejada es una totalidad. Es una figura completa, coordinada, unificada. Ve un cuerpo que parece tener control. Sí. Pero su experiencia vivida,
su realidad interna es de fragmentación, de torpeza, de no dominar sus propios movimientos. O sea que la ilusión es precisamente esa brecha. Exacto. Se identifica con una imagen perfecta, un yo ideal, cuando su realidad corporal es de una profunda incompletud. Es como ver el tráiler de una peli de acción en la que eres el prota, pero en la vida real apenas puedes atarte los cordones. Y esa es una analogía perfecta. La ilusión es precisamente adoptar esa imagen completa como propia. Y en ese momento de júbilo, el niño está celebrando una unidad y un control que en realidad aún no posee. Vale, entiendo la idea de ilusión, pero el texto da un paso más allá, que es cuantónenos inesperado. Sí. Afirma que esta imagen completa, que en un principio causa alegría, se vuelve amenazante. Amenazante. ¿Cómo puede ser amenazante la propia imagen? Eso suena totalmente contradictorio. Bueno, pues aquí entramos en el núcleo del drama psicológico que describe el autor. A ver. Esa imagen perfecta y completa que ve en el espejo, en lugar de ser solo una fuente de alegría, se convierte en un recordatorio constante de su propia insuficiencia motora. Ostras, claro. Es una confrontación brutal entre el yo ideal, esa imagen coordinada, y el yo real, su cuerpo torpe e inmaduro. Es como si el espejo le dijera constantemente, este podría ser tú, pero todavía no lo eres. Y esa brecha, esa distancia entre la promesa y la realidad, es lo que genera el conflicto. Exactamente. Y el texto le pone un nombre muy potente a ese conflicto. Una tensión agresiva. Tensión agresiva. Se genera una rivalidad primordial entre el niño y su propio reflejo. Esa imagen se convierte en el otro por excelencia, un rival que le muestra una perfección que él no posee. Espera, esto es increíble. O sea que la primera relación de rivalidad no es con un hermano por un juguete. ¿No? Es con la propia imagen en el espejo. Es curioso porque todos hemos sentido eso de adultos, ¿no? Sí. Esa sensación de ver a alguien que parece tenerlo todo bajo control y sentir esa mezcla de admiración y una punta de rabia. Es increíble pensar que esa emoción tan compleja pudo empezar con nuestro propio reflejo. Es una conexión muy acertada, porque aquí viene la implicación más profunda y quizás más inquietante que señala el autor. Venga. Esta atención original no es un capricho infantil que desaparece. El texto afirma que es constitutiva de todos los vínculos del sujeto con sus semejantes. Un momento, eso me parece una afirmación muy fuerte. ¿De verdad algo que pasa a los 9 meses puede definir cómo me voy a relacionar con mi jefe 30 años después? Bueno, no lo plantea como un determinismo rígido, sino como la instauración de una estructura. Vale. La idea es que esa primera experiencia crea una plantilla. Aprendemos a relacionarnos con los demás a través de ese primer modelo. La comparación, la rivalidad, el deseo de ser como el otro. Todo eso tendría su raíz en esa primera confrontación. Y ahora que lo dices, pienso en las redes sociales. Es la analogía perfecta. Son como un espejo magnificado. Creamos un perfil, una imagen idealizada de nosotros, perfecta, y luego vivimos con esa tensión constante entre nuestro yo real, con sus problemas, y ese yo ideal que proyectamos. Exacto. Las redes sociales son en muchos sentidos una versión digital y permanente de la fase del espejo. Totalmente. Curamos una imagen de totalidad y éxito, y esa imagen genera la misma dinámica. Por un lado, nos da una identidad, pero por otro nos confronta con nuestras insuficiencias. Genera esa tensión agresiva de la que habla el texto. Vale, entiendo el conflicto. Pero me cuesta ver cómo algo tan tenso y basado en una ilusión puede ser el cimiento de la identidad. Si el yo nace de una rivalidad, ¿no debería ser algo inestable? ¿Algo roto desde el principio? Esa es la gran paradoja y a la vez la genialidad del proceso. A pesar de la tensión y de que se basa en una ficción, esta identificación con la imagen es un momento absolutamente fundacional. Necesario. Sí. El texto lo describe como un primer acto de inteligencia fundamental. Es el salto cualitativo que lo cambia todo. ¿Un acto de inteligencia? ¿En qué sentido? ¿No es que el bebé esté resolviendo una ecuación? No. Es un acto de inteligencia en el sentido de que es un proceso psicológico de una enorme complejidad. El niño tiene que realizar una síntesis que parece imposible. ¿Qué tiene que conectar? Tiene que conectar esa imagen visual que está ahí fuera, en el espejo, con la maraña de sensaciones propioceptivas que tiene aquí dentro, en su cuerpo. Has usado la palabra propioceptivas. ¿Qué son exactamente esas sensaciones? ¿Te refieres a esa conciencia interna de dónde están tus brazos y piernas? Justo eso.
La propiocepción es el sentido que nos informa de la posición de nuestros músculos, la sensación interna de nuestro cuerpo. Y en el bebé es una sensación caótica, fragmentada. Entiendo. El acto de inteligencia consiste en unificar todo ese caos interno bajo la forma unificada que le devuelve el espejo. Es el momento de la apropiación. El momento en que deja de ver una imagen ajena y pasa a ver su imagen. Exacto. Es el proceso psicológico que permite la constitución del yo. Por primera vez, el niño puede decir, o más bien sentir, con una certeza primordial: ese que está ahí, completo y unificado, ese soy yo. Es el instante en que se apropia de su imagen. Y con ella se apropia de una primera idea de sí mismo como una entidad separada y coherente. Así que, paradójicamente, el yo nace de una identificación con algo que, en parte, no se es todavía. Exacto. Nace de asumir como propia una imagen idealizada y externa. Es una locura. Precisamente, el yo se funda sobre esa ficción necesaria. Sin esa identificación con una totalidad, aunque sea ilusoria y externa, el niño permanecería para siempre en un estado de fragmentación. Sería un caos. Ese acto de inteligencia es lo que le permite organizarse, estructurarse y empezar a construir su historia. Es el punto de partida indispensable para poder decir yo. Es mucho en lo que pensar. Para recapitular, hemos visto que ese simple momento de un niño frente al espejo es en realidad un complejo drama psicológico. Complejísimo. Un drama que empieza con la necesidad del otro, que pasa por una ilusión de totalidad para compensar nuestra inmadurez biológica y que incluso genera una tensión agresiva con nuestra propia imagen. Y de todo ese torbellino nace nuestro sentido del yo. Es un proceso fascinante que nos define desde el principio. Una mezcla de biología, psicología y relación social, todo concentrado en un solo instante. Y que sigue resonando, como hemos visto. A lo largo de toda nuestra vida, sí. Desde luego. Deja una sensación de que nuestra identidad es mucho más frágil y está construida sobre cimientos mucho más complejos de lo que solemos pensar, ¿no? Muchísimo más. No es algo sólido que tenemos, sino algo que se construyó sobre una brecha. Y eso nos lleva a una reflexión final, para quien nos escucha. A ver. Si el texto nos dice que nuestro primer sentido del yo se construye sobre una ilusión, la de una totalidad que en realidad no poseemos en ese momento, esto plantea una pregunta importante. ¿Qué implica esto para nuestra identidad a lo largo de la vida? ¿Será que, en el fondo, nunca dejamos de estar en la fase del espejo? ¿Seguimos de alguna manera persiguiendo siempre esa imagen completa e idealizada? Ya sea en el espejo del baño, en un ascenso o en un perfil de Instagram, manteniendo para siempre esa tensión original entre lo que sentimos que somos y esa imagen perfecta que nos dice quiénes deberíamos ser.